Seguimos con introducción al liderazgo y ahora vemos algunos ejemplos, algunos pasajes claves en el Nuevo Testamento que pueden colocar una base para edificar una definición bíblica acerca del liderazgo. En Marcos capítulo 10, versículo 35 al 45, y también hay otras citas más en Mateo 20, 20 al 28, Lucas 22, 44 al 27. En esta lectura de Marcos nos habla que el que sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad, dice Marcos 10:42. Pero no será así entre vosotros, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Hacerse grande, sumo, máximo. La base del liderazgo espiritual es el servicio. Y aquí vemos algunos asuntos importantes. Los líderes bíblicos no están mentalmente orientados a la búsqueda de posición y autoridad para ser servidos por otros. No es tener una agenda oculta. No están orientados al poder por el poder. Los líderes bíblicos están propensos a servir y a entender que estos tienen su posición con el propósito de servir a otros. Otra cita bíblica, otro pasaje es Juan 10, 11 al 18, el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Los líderes bíblicos viven por amor a los demás. Los líderes bíblicos protegen a sus seguidores del peligro. Los líderes bíblicos tienen cuidado de los individuos. Otro pasaje, Juan 13, 1 al 15, cuando Jesús lava los pies de los discípulos. Aquí podemos ver enseñanzas fundamentales de liderazgo. Los líderes bíblicos entienden su llamado y su posición ante Dios. No creen más allá de lo que son ante Dios. Los líderes bíblicos son suficientemente seguros delante de Dios para ser aptos de participar en tareas a todos los niveles. Muchas veces cuando alguien adquiere cierto renombre, cierta fama, cierto liderazgo, cierto puesto, cierta posición, considera de poca estima algunas tareas por realizar y que para él son inferiores o poca cosa. Pero eso habla más de la inseguridad interna del líder, más que realmente de una tarea inferior. A pesar de que los que lavaban los pies eran los más humildes y sencillos, los más menores, siervos en una casa, Jesús no le importó ningún estigma social y él estuvo dispuesto a lavar los pies de sus discípulos. Luego también los líderes públicos proveen un ejemplo a otros de lo que significa el servir con humildad. Hechos 20 al 17 al 38 habla de un discurso de despedida de Pablo ante la inminente final de su vida y de su ministerio. Ahí nos habla de cómo él reúne a los ancianos de Éfeso, desde Mileto a Éfeso, y les dio un discurso de despedida. Es algo triste realmente lo que pasó en ese momento, pero podemos aprender algunas cosas bien importantes. Los líderes bíblicos viven una vida de ejemplo, la cual es abierta a todos. Ahí en Hechos 20:18 dice: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia. El ejemplo está visible, es una carta abierta a todo el mundo. Los líderes bíblicos sirven al Señor con humildad. Los líderes bíblicos no retienen nada que pueda ayudar a aquellos a quienes estos sirven. Los líderes bíblicos aprovechan cada oportunidad para enseñar a sus seguidores. Son conducidos por un sentido de propósito y de destino.
también están aptos para enfrentar el reto de oposición de su llamado. Y vaya que Pablo sufrió mucha oposición a lo largo de todo su ministerio. Y él estuvo dispuesto a sufrir por amor a aquellos a los cuales servía y sobre todo por amor al Señor que lo llamó. Los líderes bíblicos viven una vida que es limpia éticamente. Preparan a sus seguidores para el peligro potencial. Saben cómo encomendar sus seguidores a Dios. No son codiciosos, sino generosos hacia aquellos bajo su influencia. Romanos 12, 3 al 8 nos habla de la gracia, los dones y los ministerios. Ahí nos podemos aprender que los líderes funcionan en el contexto de su nivel de gracia. Es también su jurisdicción. Es el ámbito donde ellos pueden moverse de acuerdo a la gracia que les ha sido concedida por parte de Dios. Funcionan de acuerdo a su medida de fe, ni más ni menos. Saben potencializar la fe que se les ha concedido. De acuerdo a esa medida, funcionan. Maximizan los dones ministeriales que le han sido dados a ellos. Esto quiere decir que no solamente se mueven en el principio de su ministerio, sino saben desarrollarlo y maximizar lo que Dios les ha dado. Son diligentes en su empeño. La diligencia es clave en el liderazgo. Por lo tanto, no pueden ser negligentes, no pueden ser flojos, no pueden contentarse, o mejor dicho, resignarse. Pueden tener contentamiento, pero no resignarse. Un liderazgo siempre es desafiante. En sí mismo, en el ADN de un líder es el desafío a ir más allá. Por lo tanto, requiere diligencia, disciplina. En 1 Corintios 12 al 31 nos habla acerca del cuerpo de Cristo. No todos son ojo, no todos son pie, no todos son mano. Cada quien tiene una función importante y no podemos prescindir unos de otros porque todos nos necesitamos. De ahí podemos aprender que los líderes reconocen que son parte de algo que es mayor que ellos, el cuerpo de Cristo en este caso. Los líderes bíblicos reconocen que sus dones y ministerios le pertenecen por decisión de Dios y no por sus propios méritos. Es dado por gracia. No se gana en base al esfuerzo o la preferencia o la selección, preferencial. Que alguien le pueda simpatizar a alguien y por esa simpatía lo ponen en un liderazgo. Definitivamente no es más que por decisión de Dios. Los líderes entienden que ellos son parte de un equipo y que es necesario más de una persona para cumplir el propósito de Dios. Como lo hemos visto anteriormente, no es solitario, no es individualista. El liderazgo, aunque tiende a resaltar a veces el ego, es uno de los peligros y las tentaciones del liderazgo. Realmente un liderazgo bíblico es llevado a cabo por un equipo. Los líderes bíblicos entienden la necesidad de diversidad en los miembros del equipo. Y esto es bien importante porque en donde el líder, el que está al frente, tiene ciertas debilidades, el tener miembros del equipo con fortalezas que suplen las debilidades del líder, harán que el equipo sea mucho más efectivo. Los líderes reconocen que cada persona es vital y se le debe conceder respeto, no importando su desempeño específico. No hay que menospreciar, todos somos importantes. Entienden que a veces los seguidores que al parecer son menos importantes son realmente los más importantes. Y por último, tratan a todos con el mismo interés y cuidado pastoral. En Efesios capítulo 4, 7 al 16, vemos los 5 ministerios. Qué importante es poder aprender y meditar sobre este pasaje.
Los líderes bíblicos reconocen el llamado específico en sus vidas. Un líder tiene que reconocer su llamado. ¿A qué ha sido llamado? Si no tiene claro esto, no podrá ejercer un liderazgo eficaz. Los líderes bíblicos entienden que ellos son regalos de Cristo para su pueblo, son dones en sí mismos para su iglesia. Los líderes reconocen que desde que ellos fueron dados a otro, estos no se pertenecen más a sí mismos y que no pueden vivir para sí mismos. El liderazgo, por lo tanto, tiene una cualidad de abnegación, de entrega para otros. Los líderes entienden que ellos existen para el propósito de equipos y edificar a otros. Filipenses capítulo 2, 1 al 11, un texto maravilloso, un pasaje extraordinario acerca de Cristo y su humildad, el despojarse de sí mismo, y que esa misma actitud, ese mismo espíritu que había en Cristo tiene que operar en nosotros, tiene que manifestarse en nuestras vidas. A los líderes bíblicos no dejan salir sus ambiciones egoístas o presunciones. Eso pasa en un segundo o en último término. No está basado en ambiciones o presunciones egoístas. Los líderes no se ven a sí mismos como mejores que otros, pero tratan a otros como mejores a ellos mismos. Y esto no es no es apariencia, esto es una realidad. No es solamente como una cortesía o amabilidad de reconocer a otros, solamente como una fachada, como una máscara, sino realmente lo reconocen, realmente en su interior están honrando y reconociendo a los demás. Los líderes bíblicos tienen genuinamente un cuidado de los intereses de sus seguidores. Los líderes bíblicos se humillan a sí mismos para exaltar a otros. Los líderes miran a Dios para exaltarle a Él. El otro pasaje a considerar es 1 Tesalonicenses 2, 1 al 12. El espíritu del líder. Este pasaje también es bien importante analizarlo como todos los que estamos viendo. 1 Tesalonicenses 2, 1. Y nos habla de todo el ministerio de Pablo en Tesalónica y de cómo han padecido, han sido ultrajados y aún así tuvieron de nuevo de anunciar el evangelio en medio de gran oposición. Es admirable, así como el liderazgo de Nehemías, así como el liderazgo de todos los siervos de Dios en la Biblia. El liderazgo de Pablo es admirable, cómo persevera aún contra cualquier tipo de más cruel y ruda oposición. De eso podemos aprender que los líderes son aptos para moverse hacia adelante con valor y arrojo frente a una gran oposición. No funcionan sobre motivos erróneos. Aquí dice 1 Tesalonicenses 2:3, porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño. No fue por eso, ni tampoco, eso es bien importante, usamos de palabras lisonjeras. Como sabéis, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Esto quiere decir que estos no funcionan del error, de la obscenidad, del engaño, del deseo de complacer a los hombres, de la ambición, de un deseo de gloria personal. Los líderes espirituales, conforme a la Biblia, funcionan con un espíritu correcto. Y me impacta lo que dice 1 Tesalonicenses 2:7. Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto, dice el versículo 8, por vosotros, que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también
nuestras propias vidas porque habéis llegado a hacernos muy queridos. Qué tremendo. Esto quiere decir que ellos funcionan con gentileza, con afecto, con dedicación y compromiso, con diligencia, con devoción, con justicia. Los líderes bíblicos no son exigentes ni ponen cargas a sus seguidores. Ellos son una bendición. Los líderes protegen a sus seguidores como una madre nodriza protegería a sus niños. Los líderes exhortan, cargan y conforman a sus seguidores como un padre lo hace con sus propios niños. Otros pasajes, 1 Timoteo 1:3, 1 al 7, Tito 1, 5 al 9, requisitos de los líderes. Estos deben estar capacitados espiritualmente como creyentes maduros. Es decir, un líder tiene que ser maduro, equilibrado. Deben depender en la palabra de Dios para dirección. Deben estar balanceados en su vida personal, familiar y corporativa. Deben estar dotados para guiar. Primera de Pedro 5, 1 al 5, el cargo pastoral. Los líderes bíblicos abrazan su rol como líderes con júbilo y disposición. Esto es bien importante. La alegría y la disposición para servir en el ministerio. A veces el estrés, a veces las mismas cargas pueden robar el gozo y la paz de servir. Pero es bien importante hacerlo con gozo en medio de los padecimientos que pudieran estar sufriendo. Ahí en 1 de Pedro 5:2 dice: apacienten la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. También los líderes no ven el dinero como la recompensa principal del liderazgo. No es su enfoque el dinero. Los líderes sirven como ejemplo al pueblo antes que como señores sobre su pueblo. Reconocen que sus seguidores son la mayordomía de Dios y que no les pertenecen a ellos. Los líderes entienden que la recompensa por conducir a la senda de Dios no es meramente temporal, pero que se extiende dentro de la eternidad. Y vamos a ver algunas buenas definiciones de liderazgo desde una perspectiva bíblica. El liderazgo es el proceso dinámico en el cual un hombre o mujer con capacidad dada por Dios y responsabilidad dada por Dios influencia a un grupo específico del pueblo de Dios hacia el propósito de Dios para ese grupo. Dr. Robert Clinton. Y bueno, ahí analizamos la definición en varias partes, muy importantes, muy interesantes. Esto es la primera parte, la lección 1 al 4 de liderazgo espiritual. Espero que sea de bendición.